En la década de los 60, entre 1960 y 1970, comenzaron a crecer las aplicaciones que se creaban para resolver los problemas, pues principalmente de situaciones que había en las empresas financieras o también en empresas que eran del tipo militar. Por lo tanto, la RAM que se manejaba en ese entonces ya no era suficiente para los programas. Por lo tanto, se pensó en algunas soluciones para poder hacer más eficiente la memoria RAM. Tomemos en cuenta de que la memoria RAM en este tiempo pues no excedía de 1 megabyte. Y las aplicaciones obviamente pues empezaron a crecer. Aplicaciones de algunos kilobytes fueron a algunos cientos de kilobytes y a veces ya hasta más grandes. Y bueno, lo mismo sucede el día de hoy. Entre más RAM tiene un programador, sus aplicaciones comienzan a ser cada vez más grandes, porque tiene la confianza de poder ejecutar más cosas dentro de la memoria RAM. Entonces podemos decir, hoy en día no se presenta este problema, pero se sigue presentando, porque aparte de todo, en los 60s y 70s, pues nada más había un proceso, digamos, o dos o tres, más aparte del sistema operativo, claro. Pero hoy en día tenemos decenas, cientos y a veces hasta miles de procesos dentro del sistema. Por lo tanto, es necesario de alguna manera hacer más eficiente la memoria RAM y más en esta década. Bien, por lo tanto, se pensó en dividir el programa en pequeños fragmentos o también se le llamó superposiciones. En inglés se les conoce como overlays. Y bueno, aquí había inicialmente dos filosofías. Que el programador se encargara de dividir el programa o que el sistema lo hiciera. Claro, en un principio el programador lo tenía que hacer y con el tiempo, pues el sistema operativo ya conocía este esquema de dividir el programa en pequeños pedacitos y bueno, ya lo hacía directamente el sistema. ¿A quién se le ocurrió esta idea? Se le ocurrió a este señor que está en esta imagen, que se llama Fotheringham, y más o menos fue en 1961. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? La idea es, primero que nada, dividir el programa. Este es un programa total, que tiene una pila, datos y el código del programa. Recordemos que text, que hace referencia a texto en español, es el texto del programa y nosotros lo entendemos como código del programa. Entonces, la idea es dividir todo este programa en pequeños pedacitos. Se divide en muchos pedacitos, muchos pedacitos. Se guarda en el disco duro, se guarda en el disco duro. Y algunos de estos pedacitos, no todos, se mandan a la memoria RAM. Esta es la memoria RAM. No todos los pedacitos, sino solamente algunos de los pedacitos. Entonces, bueno, con esto obviamente no iba a estar todo el programa en la memoria RAM y por lo tanto se liberaba un poco de espacio en la memoria RAM. Bien, aquí hay algunas ideas. Primero, se mantiene en la memoria principal. Esta es la memoria principal. Partes del programa que se están usando en ese momento y todo lo demás en el disco. Aunque así lo dice Tannenbaum, tenemos que entender una cosa. Todo el programa, sin excepción todo el programa, se mantiene en el disco duro. Bueno, esto es ideal en un principio para programas demasiado grandes que pues no tienen cabida en la memoria. Y vuelvo a repetir, a lo mejor pensamos que este esquema ya no es, ya no es vigente, el de la memoria virtual. Sin embargo, sigue habiendo programas muy grandes, programas que pudieran a veces hasta ocupar toda la memoria RAM por mucha RAM que tuviéramos. Y eso es de un programa. Si tuviéramos, por ejemplo, 20 programas muy grandes, no cabrían en la memoria RAM. Con la cantidad de memoria que se está ocupando hoy para cada programa. Entonces es posible que algunos de los sistemas operativos de hoy en día sigan manejando memoria virtual.
Bueno, el sistema operativo es el que está orientado, debe estar orientado más bien, a hacer este intercambio, o sea, debe de conocer el esquema de memoria virtual, ¿sí? Y existe un conjunto de direcciones de memoria que los programas pueden producir y se conocen como direcciones virtuales o espacio de direcciones virtual. Bueno, entonces vamos aclarando. Todo este es un proceso, todo esto es un proceso. Inicialmente este proceso debería estar en la RAM y tal vez inicialmente se carga en la RAM, pero como hay necesidades de tener espacio en la RAM, todo el proceso se pasa al disco duro y de ahí se eligen algunos pedazos para mantenerlos en la memoria RAM. Ahora bien, no es que se pasen directamente a la RAM, sino que a lo mejor como inicialmente todo estaba en la RAM, se eligen algunos pedacitos del proceso para que se queden ahí, se borran todos los demás y todo el proceso en general sí se pasa al disco duro. Todo se pasa al disco duro. A esto se le conoce como espacio de direcciones virtuales. Muy bien. Inicialmente en el tiempo, en la historia, se tenían dos esquemas. Computadoras que no conocían la memoria virtual, por lo tanto no podían decirle al sistema operativo hazlo. Y esquemas que sí tenían, que ya empezaron a programarse. De hecho, se empezaron a construir computadoras que pudieran manejar este esquema y que el sistema operativo obviamente conociera este esquema de memoria virtual. Hoy en día muchos sistemas operativos conocen la memoria virtual. Sistemas operativos como Windows, sistemas operativos como Linux, sí manejan la memoria virtual. Entonces, en estos esquemas, pues tenemos obviamente el disco, que es donde se va a mantener todo el proceso. Tenemos la memoria, que es donde se van a mantener algunas partes del proceso. Aquí está la CPU. Y aquellos esquemas que no conocen a la memoria virtual hacen todo el direccionamiento desde la CPU hacia el disco duro y hacia la memoria. Pero aquellos sistemas que ya empezaron a conocer el esquema de memoria virtual, colocaron un nuevo elemento dentro de la CPU que se le conoce como MMU o Unidad de Administración de Memoria. En inglés es Memory Management Unit. Entonces, esta unidad de administración de memoria se encarga de lo que la CPU haría en esquemas que no tienen memoria virtual. Lo que hace la CPU es decirle a la unidad de administración de memoria, tienes que hacer esto con la memoria virtual, la CPU se libera, mientras tanto la MMU se encarga de hacer todo el trabajo de estar trabajando con el disco y la memoria. Y ahorita vamos a ver qué es lo que haría la MMU. O en dado caso, si no se tiene MMU, pues qué haría la CPU para hacer todo este intercambio entre el disco duro y la memoria. Repitamos un poquito aquí. Aquí en el disco duro, bueno, aquí nada más puse el controlador, pero aquí en el disco duro se mantiene todo el proceso y solamente algunos pedacitos de ese proceso que está aquí completo se van a pasar a la memoria. Y van a estarse pasando de ida y vuelta. Por lo tanto, tanto la CPU o la administración de memoria, el administrador de memoria, que es la MMU, se van a encargar de hacer ese intercambio entre la memoria y el disco duro.